Ojalá tuviéramos 3 o 4 días juntos. Solo estoy tocando por encima estos temas. Pero quiero decir 2 cosas en la última charla que pueden ser una sorpresa o incluso un shock para ustedes. Primero dije que la disciplina es la estampa de una iglesia del Nuevo Testamento que tomó la responsabilidad de unos hacia otros. Y por lo tanto hay un ministerio en la iglesia que no es agradable ni fácil de hacer. A Timoteo se le dijo que reprenda a la gente para corregirlas cuando estaban haciendo mal. Lo que no es fácil, porque significa confrontarlos, decirle que eso no es lo suficientemente bueno para que lo haga un cristiano. Y eso nunca es fácil. Pero al menos es el trabajo de los ancianos reprender. Ahora, las 2 cosas impactantes son estas. En primer lugar, ¿cuál es la disciplina extrema que una iglesia puede ejercer? Hemos hablado de poner a alguien fuera de la comunión, fuera de la membresía. Bueno, no puedes hacer eso a menos que tengas reuniones de miembros, cuando solo los miembros se reúnen. Pero hay algo peor, por decirlo de alguna manera, que la iglesia puede hacer, y es entregar un miembro a Satanás. Pablo enseña esto. Me pregunto si alguna vez han considerado seriamente lo que implica. Él dijo que si el hombre no se arrepiente al ser expulsado de la comunión, entonces debemos entregarlo a Satanás. Y francamente eso significa entregarlo a la muerte. Porque Satanás puede matar el cuerpo. Es una disciplina extrema. Y Pablo dice que al hacer eso y detener su pecado, salvará su alma en el día en que todos seamos juzgados. En otras palabras, toda disciplina tiene un objetivo, y es redimir al hermano, salvarlo de su pecado. Esa es la forma más drástica de hacer esto. Y está ahí en el Nuevo Testamento. Pero generalmente los predicadores lo ignoran y la gente también. Pero he estado en situaciones en las que eso se ha hecho. Es algo muy solemne y serio. Hubo una reunión de la iglesia en Inglaterra donde se le dijo públicamente al hombre que lo habían sacado de la comunión y que no se había arrepentido, así que lo entregaban a Satanás. Y él murió en la puerta de la iglesia de un ataque al corazón cuando se fue. Y su alma fue salvada de lo que podría haber sido, porque, como saben, yo no creo que una vez salvo, siempre salvo. Esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y para salvar el alma de ese hombre para el futuro, tienes que evitar que siga pecando de una forma u otra. Lo hacen para salvarlo. Pero realmente tiene que ser una iglesia bastante fuerte para hacer eso. Es el último recurso de la disciplina. Hay muchos pasos previos. Ahora, la otra cosa que quiero agregar al asunto de la disciplina, creo que debería empezar por los ancianos. Cuando los ancianos noten que una persona que realmente está errando y que está viviendo de una manera que está causando que se critique el evangelio, entonces los ancianos pueden lidiar con eso primero. Pero llega un punto en el que tienen que compartirlo con todos los miembros. Tiene que ser una decisión general de la iglesia sacar a alguien de la comunión. Eso es muy claro en el Nuevo Testamento. Es parte de la responsabilidad de ser miembro de una iglesia, que tienes una responsabilidad por los demás en la iglesia y que tenemos una participación en la disciplina de los miembros. La otra cosa que no mencioné cuando estábamos hablando sobre los ancianos, y se necesita un poco de valor para decirlo en Finlandia, porque como saben, Finlandia fue el primer país del mundo en dar a las mujeres el voto. Muy atrás, en el año 1900... Bueno, olvidé el año, pero fue bien al principio del siglo XX. Fueron el primer país en dar a las mujeres un lugar igualitario en la política. ¿Sabían eso? Supongo que sí. Escuché a los finlandeses alardear de ello, pero ahí está. Sin embargo, tengo que decirles que creo firmemente que los ancianos de la iglesia, según el Nuevo Testamento, son hombres.
Eso es muy claro. Alguien una vez me preguntó si una mujer puede ser anciana de una iglesia, y yo le dije que sí, si estaba casado con una sola esposa, porque esa es una de las calificaciones para ser un anciano. Yo no puedo decir eso ahora que las lesbianas pueden casarse legalmente. Pero sí creo que en la iglesia y en el hogar, la disciplina es el trabajo que Dios le ha dado a los hombres. El padre es responsable en el hogar de la disciplina de los hijos. La esposa, con suerte, lo respaldará en eso, pero es el padre quien establece el estándar para los niños. Y él es el responsable de eso. Los hombres estamos construidos de una manera que podemos tratar una situación objetivamente sin involucrar nuestros sentimientos. Los hombres pueden dividirse y vivir vidas diferentes. Incluso pueden amar a muchas mujeres diferentes a la vez. Y eso es una debilidad. Pero podemos dividirnos tanto que podemos castigar sin que nuestras emociones se involucren. Mi esposa no puede hacer eso. Cuando hablamos de la pena de muerte, por ejemplo, si un asesino debe perder su vida, la gente me pregunta si personalmente estaría dispuesto a ponerle la cuerda alrededor del cuello, o de presionar un botón, o lo que sea, dar una inyección. Mi respuesta es que sí. Creo que podría hacerlo, pero nunca le pediría a mi esposa que lo hiciera. Cuando escribí el libro sobre el infierno, pude escribirlo con muchas lágrimas y con dificultad, pero mi esposa nunca podría haberlo escrito. Difícilmente puedo hablar del infierno con ella, porque inmediatamente piensa en amigos y parientes que podrían terminar allí. Y ella se emociona mucho por ellos y puedo entender eso. Así que Dios ha dotado a los hombres para que se disocien y puedan, por lo tanto, aplicar disciplina a los demás. Una de las características más preocupantes en las iglesias donde las mujeres ahora dirigen, como sacerdotisas o pastoras, es que la disciplina es mucho más difícil para una mujer. Una mujer vicaria o sacerdote aplicar la disciplina sin involucrarse emocionalmente. Gracias a Dios que Él nos ha hecho diferentes. Y gracias a Dios por la emoción y la intuición de mi esposa. Y ella a menudo me corrige, porque ella puede sentir por las personas por las que tal vez yo no siento tan profundamente. Pero ambos somos necesarios y la disciplina está claramente en las Escrituras. El trabajo del padre en el hogar y el anciano en la iglesia. Así que estoy diciendo que yo creo que en una iglesia del Nuevo Testamento no está gobernada, sino dirigida y supervisada por hombres ancianos. Tengo que decir eso porque creo que está en las Escrituras y lo dejaré para que lo piensen bien. Llego entonces a un gran asunto. Esta última charla. Dios mío, se está acabando el tiempo. ¿No es terrible? Quiero hablar entonces de cuál es la relación entre la iglesia y la sociedad cuando ya no somos la religión aceptada o la religión del Estado. ¿Cómo nos relacionamos a la sociedad? Y lo hacemos de tres maneras. Número uno, por influencia. Influenciamos a la sociedad, no haciendo nada, ni diciendo nada, sino siendo algo, siendo diferentes, al ser lo que Jesús llamó la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la sal hace su trabajo simplemente siendo sal. Y la luz hace su trabajo simplemente siendo luz. Ninguna de ellas hace nada, ni dice nada, pero son algo que cambia la situación. Y nuestra influencia en la sociedad es como sal y luz. Pero escuché tantos sermones sobre la sal de la tierra que hemos perdido el punto. ¿Por qué pensaron que Jesús nos llamaba sal? No tiene nada que ver con la cocina.
No tiene nada que ver con cocinar, no tiene nada que ver con la conservación de la comida. Así que, ¿en qué estaba pensando Jesús? Bueno, en el Evangelio de Mateo no nos lo dice, pero en el Evangelio de Lucas sí, donde dice que si la sal pierde su sabor, no es buena para el campo o el estercolero. Ahora, ¿qué está diciendo? Bueno, la sal era raspada de las orillas del Mar Muerto en su día. Está lleno de sal y se evapora y deja la sal. Y se usaba para dos cosas. Abono en el campo, y uno tomaba sal y le rociaba en el jardín o en el campo como abono para promover el crecimiento, porque estaba lleno de potasa. Y si saben algo de química, sabrán que es buena para las plantas. El otro uso era que no tenían inodoros en esos días, y en el fondo del patio había un montón de tierra, y uno iba allí y vaciaba el vientre en el montón, y había una caja de sal a un lado, y uno tomaba un puñado de sal y cubría lo que acababa de poner, con la sal como desinfectante. Estas son las dos cosas en las que Jesús estaba pensando: como fertilizante para hacer crecer las cosas buenas y como desinfectante para detener las cosas malas. Y vamos a ser la sal de la sociedad. Alentaremos a que las cosas buenas crezcan y detendremos la propagación de las cosas malas, simplemente siendo lo que Dios quiere que seamos. Y vi que esto sucede en muchos lugares. Uno pone un montón de cristianos en una fábrica y el lenguaje va a cambiar. Nadie hace nada, pero la gente deja de usar malas palabras. Y hubo una etapa en la que investigué mucho y profundicé y produje un informe nacional sobre esto. Y descubrí que en todas partes donde hay un 5% de cristianos reales, la vida en la comunidad cambia para mejor. Las cosas malas comienzan a irse y las cosas buenas vienen. Cuando uno piensa en el uso de la sal en la cocina, piensan en un poquito de sal, pero en realidad se necesita mucha sal como fertilizante y mucha sal como desinfectante. Y por lo tanto, desafío a los cristianos británicos si podemos producir un 5% de sal en Gran Bretaña. El 5% de la población de gente santa, y entonces las cosas buenas van a suceder y las cosas malas empezarán a desaparecer. Pero ni siquiera tenemos el 5% en este momento. No creo que lo tengan aquí en Finlandia tampoco. Y entonces la sociedad se está hundiendo y están viendo cosas que suceden hoy que les habrían sorprendido hace 30 años, pero que ahora está aceptado. Lo que la iglesia nunca debe hacer es tratar de mantener su lugar en la sociedad, siguiendo a la sociedad, bajando los estándares junto con la comunidad. Deberíamos volver a subir los estándares y decir: vengan con nosotros, y mostrar una contracultura, un estilo de vida alternativo que es más feliz, más saludable, más santo. En lugar de eso, la iglesia está aceptando las cosas ahora. Es una especie de desesperación de perder a las personas que intentan desesperadamente permanecer en la sociedad, aceptando cosas en la iglesia que nunca hubieran sido aceptadas 30 años atrás. En Inglaterra estamos aceptando el matrimonio homosexual en la iglesia. Ahora hay sacerdotes homosexuales. También hay una mayor tasa de divorcios y nuevos matrimonios entre los cristianos evangélicos que entre la comunidad en general. Y Gran Bretaña tiene el nivel más alto de divorcios y nuevos matrimonios en Europa. Eso no es sal. La sal debe ser diferente para ser una influencia. Y nosotros, sí, significa perder a las personas
ser cada vez más impopular y perder a las personas que quieren ir con la sociedad y tratar de permanecer en la iglesia, pero significa mantener nuestra salinidad. La sal es cloruro de sodio, la fórmula química es NaCl, que es cloruro de sodio, y no puedes hacer que la sal pierda la salinidad. Es siempre sal. La única forma que se puede hacer que pierda la salinidad es mezclar otro polvo blanco con ella y adulterarla, para que no sea tan salada como solía ser. Y eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, cuando la sal pierde su sabor o pierde salinidad. Ha sido adulterada con otras cosas, ya no es pura, y por lo tanto, ya no puede ser desinfectante o fertilizante. El desafío en una iglesia del Nuevo Testamento es aceptar que vas a tener que vivir de manera diferente y que los cristianos no se van a divorciar y volver a casarse, que los cristianos no van a entrar en cohabitación sin matrimonio, que los cristianos no van a involucrarse en relaciones homosexuales. Van a ser cada vez más impopulares, van a ser criticados, pero el precio de ir con la sociedad es que ya no serán sal y ya no podrán influir en la sociedad para mejor. Estamos perdiendo influencia en la sociedad. Necesitamos una cantidad de sal, al menos el 5% de sal, y los podría llevar a municipios en Gran Bretaña donde el 5% de los residentes son buenos cristianos y todo el municipio ha cambiado. La gente está cuidando sus jardines, los niños se están portando mejor y todo sucede porque hay suficiente sal ahí para influir de la manera correcta. Pero si seguimos a la sociedad cuesta abajo, por lo general, unos años después de todos los demás, se nos ve tan anticuados como desactualizados. Pero ya ven, deberíamos estar modelando el futuro, no el pasado. No deberíamos ser las personas de ayer. Deberíamos ser la gente del mañana. Dios nos ha llamado a modelar la sociedad como va a ser. ¿Me siguen? Estamos esperando un nuevo cielo y una nueva tierra y la vida en ella. Estamos llamados a modelar el futuro del mundo cuando Cristo lo gobierna. No deberíamos ser vistos como anticuados. Muchas iglesias son vistas como museos. Pertenecen al pasado. El problema es que cuando nos involucramos tanto en edificios que nos atan al pasado, con arquitectura gótica y ventanas con arcos, nos atamos a lo anticuado. Y los cristianos pueden ser anticuados en sus ropas, en su idioma. No estamos llamados a ser anticuados. Estamos llamados a ser modernos. La comunidad del futuro, modelando lo que va a ser la vida, cuando finalmente Cristo triunfe. Eso los molesta, pero significa estar dispuesto a ser diferente y ser criticado y ser perseguido e incluso ser asesinado por lo que creemos. Somos la gente del mañana, no la gente del ayer. Una iglesia del Nuevo Testamento vive en el futuro, no en el pasado, y en lo que Dios va a hacer. Esa es una relación con la sociedad que podemos mantener, si somos lo suficientemente diferentes. En segundo lugar, servicio. Pablo dice, hagan el bien a todos los hombres y especialmente a la familia de la fe. En otras palabras, los cristianos deben ser bienhechores y nuestra prioridad debe ser la iglesia. Si alguien está en la iglesia en necesidad, deberíamos estar ayudándolo. Lo siento, nuestra prioridad es para nuestra familia primero, luego para la iglesia y luego para la comunidad en general. La Escritura dice, si un hombre no mantiene a su propia familia, es peor que un incrédulo. Eso realmente nos golpea, ¿no es así? La primera prioridad para hacer el bien es la familia, incluidos los padres, no solo los hijos. Jesús dijo algo sobre eso también. A las personas que daban a la iglesia pero no a sus padres, Él las criticó muy severamente.
Así que la familia va primero, la iglesia segundo, y si hay alguien en la iglesia que necesita que hagas el bien por ellos, debemos hacerlo. Eso es segundo. Pero luego la comunidad en general. Deberíamos ser conocidos como servidores de la comunidad. Fui una vez a llevar una misión evangelística en una universidad y era una universidad muy moderna y es indescriptible el desorden que había en el sindicato de estudiantes. Basura en todos lados, cosas tiradas, estaba sucio. Estaba en un estado impactante. Y estaba en ese estado porque los estudiantes no se preocupaban por ellos mismos, ni tampoco les importaba la propiedad. Me reuní entonces con el comité cristiano y me dijeron, ¿cómo vamos a hacer que la gente se interese en la cruzada? Dije, bueno, lo primero que quiero que hagan todos los cristianos es limpiar el edificio del sindicato de estudiantes. Recoger toda la basura del lugar, limpiarlo y barrer. Y me miraron, pero nosotros te invitamos aquí por evangelismo. Les dije, inténtenlo. Y durante los próximos días todos los cristianos estaban en sus rodillas fregando el piso, limpiando los baños, recogiendo toda la basura, y el edificio del sindicato de estudiantes se transformó. Y los otros estudiantes preguntaron, ¿qué está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? Y terminó siendo la apertura para testificar. Dio un tremendo testimonio. Debemos ser conocidos como personas que sirven a la comunidad. Y hay necesidades en nuestra comunidad a las que podemos estar sirviendo y que sería una excelente apertura para la evangelización. Así sería cuando dicen que los cristianos, que no tienen la obligación de hacer nada por nadie, lo hacen. Yendo y preparando una comida para un jubilado, arreglando su jardín. ¿Por qué lo hacen? Porque amamos a Jesús. Él ama a la gente, así que nosotros también lo hacemos. Una iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia que beneficie no solo a los cristianos, sino también a todos los demás. Y en tercer lugar, por supuesto, el evangelismo. No es suficiente solo hacer el bien o solo ser buenos. Necesitamos decirles la verdad. Nadie se salvó realmente a menos que escucharan la verdad del Evangelio. Y necesitamos encontrar nuevas formas de hacerlo. Mi padre era profesor en una universidad, pero también era un evangelista en su tiempo libre. Y su método de evangelización era muy simple. Se hacía amigos de los pecadores. Una de las preguntas más desafiantes que me hicieron fue ¿cuántos pecadores te llamarían su amigo? Y Jesús se llamaba amigo de pecadores. Mi papá solía hacerse amigo de personas que acababan de salir de la cárcel. Todo tipo de personas venían a nuestra casa y es una colección increíble de personas de arriba abajo de la sociedad. Pero él hizo amigos y su dicho favorito era este. No intentes subir a bordo de un alma humana hasta que te hayas acercado primero por el costado. Es una jerga de navegación. No trates de abordar un alma humana hasta que te acerques primero. En otras palabras, amistad. Hazte amigo del pecador. Sé amigo. Y cuando él murió, recibí un libro de él, en el que había escrito los nombres de todos los que habían traído a la fe a través de la amistad. Hay 12.000 nombres. Muchos evangelistas de tiempo completo no podrían superar ese número. Y él lo hizo en su tiempo libre, haciendo amigos con los pecadores. Eso es todo lo que hizo. Y saben que la iglesia siempre está produciendo nuevas técnicas y nuevas grandes cruzadas. ¿Y a quién deberíamos llamar para que lo haga por nosotros? ¿O a quién podemos contratar? El mejor evangelista para que venga. Hagamos un bombardeo total y hagamos esto y hagamos aquello.
Si solo la gente de la iglesia hiciera amigos entre los pecadores, veríamos un cambio tremendo. Bueno, no todo el mundo tiene el don de la evangelización. Y cuando estás en una iglesia local, mi consejo es que, en primer lugar, debes buscar a alguien cuyo don sea el evangelio, el evangelista. Que sea alguien que es bueno para conseguir gente, bueno para traer a otros a la iglesia. Puedan detectarlos y sacarles responsabilidad de cualquier otro trabajo en la iglesia. Porque muy a menudo un hombre o una mujer que es buena evangelista y le damos todos los demás trabajos de la iglesia y no tienen tiempo para usar ese don. Cuando encuentres a un miembro de la iglesia que tiene el don de evangelista, no dejes que haga nada más en la iglesia. Déjenlos en libertad para hacer eso. En segundo lugar, encuentren el 10% de los miembros que son capaces de unirse a él. Por lo general, el 10% de miembros de la iglesia pueden ser de ayuda al evangelista. Y en tercer lugar, que cada nuevo cristiano participe. Cuando eres un nuevo cristiano, eres el mejor en la evangelización. Hablo de los primeros 3 años después de que te hayas convertido en cristiano. ¿Saben a qué me refiero? Antes de que comenzaras a orar como todos los demás y antes de que te tipifiquen como cristiano. Todavía puedes relacionarte con personas que no son cristianas porque fuiste uno de ellos. Tan recientemente que todavía hablas el idioma de ellos, que aún puedes comunicarte con ellos. El problema es que a medida que maduramos como cristianos, si no tenemos cuidado, nos volvemos cada vez menos capaces de hablar con los cristianos. Y pasamos todo el tiempo en las reuniones de la iglesia y hablando del idioma, y podemos hablar un idioma completamente diferente. Necesitamos, por lo tanto, buscar a alguien que claramente tenga el don de evangelista y no darle nada más que hacer. Simplemente decirle, haz eso para el Señor. Encuentren el 10%. Generalmente es aproximadamente una décima parte de la membresía que puede hacer ese trabajo con el evangelista y dejarlo libre. Y también recluten a todos los últimos convertidos y pónganlos directamente en el evangelismo. Pueden estar locos en la teología, puede que no sepan qué decir, pero devuélvanlos directamente a la calle. Mateo, el recaudador de impuestos, cuando vino Jesús, lo primero que hizo fue organizar una fiesta para los otros recaudadores de impuestos y hacer que entren. Ya ven, hemos estado hablando de dones como el apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, maestro. Todos estos dones no son para hacer el trabajo por sí mismos, sino para equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Un evangelista es para ayudar a la iglesia a ser un evangelista. Una iglesia evangelista. Un profeta es para ayudar a la iglesia a ser una iglesia profética. Un maestro es para ayudar a la iglesia a ser enseñada, para que estos dones se multipliquen y para animar a los santos a hacer esto. Y eso es por lo que tenemos estos dones de Cristo, para equipar a los santos para hacer el trabajo. Así que dejen que un evangelista sea liberado y lleve consigo a otros miembros de la iglesia y todos los nuevos cristianos salgan de inmediato. Y mientras aún pueden relacionarse con personas de afuera y animarlos para que ellos entren. Bueno, acabo de hablar mucho y mucho, así que hay mucho en mi corazón que hemos tocado la superficie de la mayoría de los temas, pero espero haberles dado la sensación de la forma de una iglesia del Nuevo Testamento. Pero el resto está todo en sus Biblias. Estudien su Nuevo Testamento y encontrarán mucho más ahí. Tal vez en la próxima sesión podemos abordar alguna de sus preguntas.